Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch Ata Adonai, noten haTorah. Shalom a todos mis hermanos, esta es la parashá Kedoshim. La parashá Kedoshim va en el libro de Vayikra, en el capítulo 19, verso 1, al capítulo 20, verso 27. Son dos capítulos únicamente en esta parashá Kedoshim, y el tema de este mensaje es el vivir santo y el pueblo santo. Y si Yahweh habló nuevamente a Moshe y dijo, habla al pueblo de Israel y diles, deben resultar santos porque yo Yahweh soy santo. Ustedes deben temer cada uno a su madre y a su padre y deben guardar mi Shabbat. Yo soy Yahweh Elohim. No se vuelvan a dioses que nada valen y no deben hacerse dioses de fundición. Yo soy Yahweh Elohim. Y vemos que este mensaje, aunque comienza en el capítulo 19, encontramos en el capítulo 18 una parte interesante también. Entonces vamos a ver no solo el capítulo 19 y 20, sino el 18, y vemos cómo estos tres capítulos tienen relación con el libro de los Efesios. En el capítulo 4, versos 17 al 5, 14, tiene relación. Estos pasajes, esta parashá de hoy tiene relación también con el libro de Efesios. O sea, aquí hay una exhortación al pueblo del Eterno, al pueblo de Israel, a que vivan en santidad, ser santo porque yo soy santo. Recuerden que la palabra santidad viene de la palabra kedushá, en hebreo es kedushá, santidad. Ser kadosh, apartados, significa ser apartados del mundo. Entonces, debemos también escudriñar el libro de los Efesios, y principalmente en el capítulo 4, del verso 17 al 5, 14, y donde vamos a encontrar una continuidad, o sea, una confirmación de lo que se dijo en la Torah, en esta parashá de la santidad, con el libro de los Efesios, que es muy interesante. Así que hay que estudiarla, a estudiar el tema en el libro de los Efesios, porque precisamente hay una exhortación a vivir en santidad. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice Efesios, despojados del viejo hombre y vestidos del hombre nuevo. Habla aquí de un nuevo nacimiento, y al vivir un nuevo nacimiento, al experimentar un nuevo nacimiento, es un caminar en santidad, porque Yeshua en nosotros es la esperanza de gloria para que nosotros podamos caminar en esa santidad. Precisamente ahorita que estamos haciendo el conteo del Homer, hoy estamos en el día séptimo del conteo del Homer, estamos hablando de ese propósito de Yeshua, cuando Yeshua resucita. En el capítulo 16 del libro de Yohanan encontramos un tema muy interesante que habla sobre la unidad y sobre la santidad. Entonces, si hablamos de que el hombre fue creado conforme a la justicia del Eterno, y dice que también fue no solo a la justicia, sino a la santidad. Efesios 4:22 al verso 24 habla sobre el tema, a fin de llevar una vida que sea santa como Elohim es santo. Y el cual dice, ser santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie me podrá ver. Entonces estábamos mirando en estos estudios diarios del conteo del hombre, cómo la injusticia del hombre fue colocada sobre Yeshua allí en el madero, y cómo se manifiesta la justicia del Eterno al juzgarlo, a sentenciarlo, pero también al resucitarlo. Aquí estamos hablando precisamente en lo que habla el libro de los Efesios, que tiene relación con la parashá de hoy. Si leemos esta porción de Efesios, vamos a poder entender mucho mejor el libro, la parashá de esta semana, incluyendo el capítulo 18. Vamos a entenderlo perfectamente. Y en lo que vemos de los términos usados en todo lo que es la Torah y el Tanakh, el pueblo de Elohim es llevado a que no debe vivir como vivían los egipcios en aquel tiempo. Había dos condiciones que el Eterno estaba colocando. No deben vivir como vivían en Egipto, y tampoco deben aceptar ni querer vivir como viven en Canaán, en la tierra prometida. Dos condiciones, o sea, una que era su pasado y otra que era su futuro. Entonces, no deben vivir como vivían en el mundo. O sea, si andamos en el camino correcto, si andamos en el camino de la santidad, no puede haber en nosotros características, no puede haber en nosotros
vivencias del mundo, vivencias de la carne. Recuerden que las cosas del mundo son enemistad con el Eterno, y las cosas del Eterno son enemistad con el mundo. Entonces, o estamos en el mundo y hacemos las cosas del mundo, o estamos en el Eterno y hacemos las cosas del Eterno. Esa es la decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Entonces, dice precisamente que no debían vivir como vivían los egipcios en el tiempo en que vivieron allí, ni tampoco deberían vivir en la tierra que iba a ser entregada como era la de los cananeos. En Egipto la gente vivía como vive el mundo. En la tierra de Canaán había otras características que los llevaba también a la idolatría, a la fornicación, a la prostitución espiritual. Entonces ellos tenían que saber que únicamente podían ser dirigidos por el Eterno, que únicamente podían aceptar lo que el Eterno dijera, que no tenían por qué poner los ojos en otras cosas que no eran, porque allí también había corrupción. Y vemos que cuando Yeshua vino, lo que encontró en el templo fue corrupción. El celo de tu templo me consume, dijo Yeshua cuando sacó a los cambistas y cuando sacó a los vendedores de allí en el templo. Dijo, mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Entonces estaba precisamente hablando de lo que realmente había dentro de la religión judía en aquel tiempo, de lo que encontramos hoy en día. Hay muchas cosas de la religión judía que no podemos aceptar, que no podemos recibir, que no podemos experimentar, que no podemos vivir, porque son cosas que están fuera del contexto de la Torah. Hay cosas que pareciera que son buenas, pareciera que son necesarias, pero realmente no las necesitamos. Necesitamos vivir en el Espíritu, y el Espíritu nos va a guiar a que sí podemos aceptar de lo que hay hoy en día en cuanto al conocimiento de la Torah. Entonces, precisamente está hablando a donde dice que debemos andar en los estatutos. Aquí vemos cómo el pueblo era llevado, inquietado a vivir una vida sobrenatural, una nueva vida. No una vida a la manera de los egipcios, ni una vida a la manera de los cananeos, sino una vida nueva. Yeshua dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces está refiriendo precisamente a esa vida. Yeshua siempre habló de la vida. Recuerden que Yeshua muchas veces le preguntaron muchas cosas sobre lo que sucedería, le preguntaron sobre si era sí o era no, y Yeshua siempre les habló precisamente del tema de la vida, porque Yeshua venía a darnos vida y vida en abundancia. Entonces debemos despojarnos de vivir ese mundo, debemos despojarnos de anhelar lo que tiene el mundo, de querer tener las cosas que tiene el mundo, y también debemos saber que lo que vamos a recibir en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, debe ser filtrada también para evitar que vayamos a caer, como dice la palabra, en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces necesitamos precisamente andar en santidad. Esa santidad la trae el Espíritu de Santidad, nos guía a toda verdad, la verdad de santidad, la cual es Yeshua manifestado a través de nosotros. Vemos como en el libro de Vayikra, que estamos estudiando, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 20, hay muchas ordenanzas y estatutos. Precisamente la Torah se compone primeramente de los 10 mandamientos, los 10, el decálogo que fue dado allí en el monte Sinaí, que es lo que el pueblo de Israel, al estar en el día 50, después de haber salido de Egipto, reciben la Torah de mano de Moshe. Se manifiesta, esto es una tipología que se manifiesta en la realidad cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo judío estaba allí, los discípulos de Yeshua, todos los 120 que veían en el aposento alto el día de Shavuot, se cumplió. O sea, la tipología que había en el devoción del Sinaí se manifestó allí en ellos en la fiesta de Shavuot, después de haber también contado esas 7 semanas de 7 días. Recuerden que 50 nos habla de un nivel sobrenatural, de un nivel espiritual. Por eso el único que podía introducir al pueblo de la tierra prometida era Yehoshua, hijo de Nun. Nos habla de 50 y también nos habla de Pez. Entonces, los 10 mandamientos requieren una explicación y vemos cómo estos mandamientos aquí en esta paracha están como más explícitos, tienen más puntajes de identificación, tienen una manera más amplia de poderlos interpretar, de poderlos entender, ¿sí? Y es precisamente acerca de esto. Recuerden que estos 10 mandamientos en el judaísmo se manejan como 613 mandamientos desglosados en su amplitud, pero al ser resumidos en 10
10 se nos convierte en uno solo, que fue cuando Yeshua le dijo cuál es el principal mandamiento. Yeshua dijo: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. En toda la Torah se encierra en un solo mandamiento: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Esa es la Torah y los profetas, dijo Yeshua, ¿no? Entonces vemos que en uno de los 10 mandamientos, por ejemplo, dice: prohíbe el culto a los ídolos, y los preceptos relacionados con la brujería. También habla acerca de honrar al padre y a la madre. Si un hombre maldice a su padre y a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre y a su madre, su sangre está sobre él. Entonces encontramos muchos ejemplos de estos estatutos y ordenanzas que son más ampliados, que son más explícitos, para que lo podamos entender muchísimo mejor. Y vemos cómo entonces los hijos de Israel deberían de despojarse de la pasada manera de vivir, esa pasada manera de vivir que era la conducta que ellos llevaban en Egipto. Recuerden que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto, mas Egipto no sale del corazón del pueblo de Israel. El propósito del desierto era llevarlos a una santificación, llevarlos a un proceso de muerte de lo carnal, para que lo espiritual pudiera vivir en ellos. Por eso hay una experiencia de un nuevo nacimiento de aquellos que nacieron en el desierto, que fueron los que entraron a poseer la tierra prometida. Entonces también la palabra precisamente nos habla a nosotros que debemos despojarnos de esa vieja manera de vivir, despojarnos de eso que traemos, de ese lastre que traemos en nuestra carne. Recuerden que el pecado es asunto de la carne, más la vida y el reino de los cielos es un asunto del espíritu. Entonces vemos aquí que hay que despojarnos de esa manera, la vieja manera de vivir. Y también precisamente los israelitas se les encargó que no anduvieran en los estatutos que había en la tierra de Canaán, en la tierra que iban a poseer. Así que nosotros, como creyentes en Yeshua, con la identidad que tenemos nosotros, después de haber sido salvos, no podemos conformarnos con seguir viviendo una doble vida, una vida conforme a Egipto o una vida conforme a Canaán, sino que debemos vivir una vida conforme a la Torah, conforme al Espíritu, el Señor nos guía, una vida en una conducta en santidad, no una vida en una conducta mundana. No podemos tener estas dos vidas, una vida mundana en los días de la semana y una vida espiritual en el día de Shabbat. No podemos albergar en nosotros esa doble personalidad, digamos así, esa doble identidad, esa dualidad. Debemos llevar precisamente una vida santa, una vida en santidad, y que habla precisamente de vestirnos de la vestimenta del hombre del nuevo César, ¿no? La santidad y la verdad. Ser santo porque Yahweh es santo, dice la palabra. La Torah recalca precisamente en estos capítulos que el pueblo de Elohim debe ser santo como lo es el Eterno. Nosotros debemos ser santos porque Él es santo. De la única manera que podemos ser santos es permitiendo que Él crezca cada día más en nosotros. No es en nuestras fuerzas que lo hacemos, no es queriendo ser santos, sino reconociendo nuestra condición, queriendo deshacernos de esta vieja condición, de este viejo Egipto, y para que realmente Él pueda crecer en nuestras vidas y se pueda manifestar la santidad. Dijo Yeshua, dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y él, lo que el Rab Saúl aseveraba en la palabra, él decía acerca de que sed imitadores de mí como yo de Yeshua. Ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Son palabras que son, frases que son interesantes. Te dice: por lo tanto, santificados y sed santo, porque yo Yahweh, vuestro Elohim, soy santo. Habéis de serme santo porque yo Yahweh soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Mire aquí esto interesante. No solo que el Eterno nos lleva a que busquemos la santidad, ¿sí? Busquemos esa santidad, sino que también dice: yo os he apartado de todos los otros pueblos. Habéis de ser míos, dice la palabra, para que ustedes sean míos, para que tengamos la pertenencia. Debemos reconocer que tenemos una pertenencia. Cuando Yeshua resucita, vuelve y recalco el asunto, Yeshua restaura la paternidad. Él restaura la paternidad en nosotros. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que nosotros seamos de Él. Entonces, si ser santo porque Elohim es santo, significa precisamente andar conforme a la santidad del Eterno.
tener la imagen del Padre. Teniendo la imagen del Hijo, tenemos la imagen del Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En nosotros tiene que suceder exactamente lo mío. Que nosotros digamos, el que me ha visto a mí ha visto a Yeshua, y el que me ha visto a mí a través de a Yeshua a través mío, también ha visto al Padre. Y ese es el propósito, no es en la letra, es en la vivencia, es un vivir. Es que Él viva en nosotros y que se manifieste a través de nosotros. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Llevando una vida santa. Dice en el verso 5 del capítulo 19: cuando ofrezcáis un sacrificio de ofrendas de Shalom a Yahweh, cuando ofrezcáis un sacrificio de ofrendas de Shalom a Yahweh, los sacrificaré de tal manera que seáis aceptados. Que cuando íbamos a hacer las cosas, recuerden que Moshe siempre hizo lo que el Eterno le mandó que hiciera. El día que Moshe no hizo lo que el Eterno le mandó que hiciera, ese día fue confrontado con el Eterno y no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces es muy delicado, porque precisamente no hacer la voluntad del Eterno indica que estamos en rebelión. Si hay rebelión en nosotros, hay anarquía. Y si hay anarquía en nosotros, estamos muertos, porque tenemos precisamente la condición del hombre de pecado. Entonces, dice, una ofrenda de Shalom, y la sacrificaré de tal manera que sean aceptados. O sea, había que hacerlo de una manera conforme el Eterno mandaba. Recuerden que es conforme el Eterno mandaba, no es como nosotros creemos. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos, dice el Eterno. Necesitamos que lo que nosotros vamos a presentar delante del Eterno sea cierto. ¿Qué es lo que el Eterno recibe y qué es lo que el Eterno reconoce y qué es lo que el Eterno huele? ¿A Moshe? Siempre debemos ir en Él. Si no vamos en Él, no vamos a percibir, Él no va a percibir el olor de Él. Pasó como cuando Jacob fue a engañarlo, aunque le llevó una buena comida, aunque la voz era la de voz de Isaac y no la de Esab, entonces vemos como él de todas maneras olió, pero entonces al oler, olió algo que creyó que era su hijo, pero había sido engañado porque estaba cubierto, precisamente Jacob estaba cubierto con la piel de los cabritos que había sacrificado su mamá para prepararle a su papá para que lo bendijera. Olor. Recuerden que las oraciones que se hacen en el lugar santo son para que el Eterno las huela. El incienso que sube como incienso grato es para que el Eterno huela. Lo mismo cuando se quema la grasa en el arroyo, es para que el Eterno huela y perciba que nosotros realmente tenemos un propósito, y es querer apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad y ser santos, porque anhelamos ser santos como Él es santo. Por eso pasamos por un proceso. Por eso digo muy claro que nosotros no sufrimos crisis, sino vivimos procesos. Esos procesos son procesos de santificación, pero la palabra dice que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Eterno. Todas las cosas, dice unas cosas sí, otras no. Dice todo lo que nos acontece, estando nosotros en el camino del Eterno, buscando el Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras cosas, vamos a entender que lo que nosotros vivimos son procesos de muerte para resurrección, son procesos de santidad, son procesos de muerte para santidad. Entonces, debemos recordar que las ofrendas, los holocaustos para el Eterno tienen que ser de una manera conforme el Eterno lo ha mandado para que fuéramos aceptos. 1 Corintios 11, 16 al 21 nos habla de la fiesta de Pesaj. Debemos celebrar la fiesta de Pesaj de una manera correcta. Celebremos pues, dice el Raúl, celebremos pues esta fiesta. Celebremos pues la fiesta no con panes de levadura de maldad, sino con panes sin levadura. Entonces, los panes con levadura nos habla precisamente del significado de la levadura. Lo hablamos en la fiesta de Pesaj, el significado de la levadura, el jita. La levadura nos habla precisamente de el orgullo que traemos nosotros, es la levadura. Él nos infla. La levadura es un microorganismo unicelular que se alimenta a los carbohidratos, y lo único que hace es matar esos carbohidratos alimentarios, y lo que hace es producir un gas carbónico y un alcohol que hace que la masa se infle. Así que cuando tú te comes un pan de esos bien gorditos, bien bonitos, bien horneados, que huelen rico, simplemente es un pan que se está muriendo, un pan que la misma levadura lo mató. Y por eso la Torah nos habla de panes sin levadura. Precisamente el pueblo de Israel sale y no alcanza a leudarse el pan. ¿Por qué? Porque después de que Yeshua
muere y resucita, Él toma el control del pecado. Ya el pecado no está sobre nosotros, ya el pecado ni el enemigo nos esclaviza. Comenzamos a vivir un proceso de 7 días de pan y levadura, o sea, 7000 años en el cual el pecado fue erradicado, tanto atrás, porque dice que Yeshua bajó a lo profundo del Seol y allí predicó a las almas que estaban encarceladas. O sea, vemos cómo la muerte de Yeshua restaura a los que ya habían muerto, restaura a los que estaban vivos y restaura a los que vendrían después, que somos todos nosotros. Entonces vemos cómo en el capítulo 16 de Vayikra, que ya es de la paracha, una paracha anterior, abarca 4 de las 5 ofrendas básicas: la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones, el holocausto y la ofrenda de harina. El resultado de estas ofrendas es una ofrenda de Shalom. El resultado de todas estas ofrendas nos habla precisamente que estas 4 ofrendas tienen un resultado, y es que ese resultado nos lleva a disfrutar del Shalom. Ese Shalom nos lleva a disfrutar de un Shabbat. Recuerden que la palabra Shalom significa gozo, alegría, saludo de bendición, pero también la palabra Shabbat nos habla de descanso, de reposo, y ese es el Shalom del Shabbat. Yeshua dijo: mi padre trabaja y yo también trabajo en Shabbat. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros recuperáramos lo que perdimos, porque fue en el día de Shabbat donde el hombre pecó. Recuerden que el hombre es hecho en el 6º día y después es llevado al paraíso, y allí en el paraíso es donde precisamente el hombre peca. Y se perdió el Shalom, se perdió el descanso, el Padre también lo perdió. Ahora el Padre viene precisamente a restaurar ese Shabbat en nosotros, para que también Él pueda ser restaurado, en Él se restaure también el Shabbat. Porque dice que le dolió en su corazón lo que había pasado con Adán y Eva. Entonces Él perdió también su Shabbat, su reposo. Entonces, en la paracha de hoy nos aborda la palabra expiación, y también nos inquieta que vivamos en santidad. El pueblo santo del Eterno, somos un pueblo bendecido, somos un pueblo santo. Cuando Bilán fue maldecido al pueblo de Israel, ¿qué le dijo el Eterno a Bilán? No lo maldigas, porque benditos son, somos bendecidos. Desde Abraham para abajo somos bendecidos en nuestro Padre Abraham, somos santificados a raíz de todo lo que Yeshua hizo por nosotros ahí en el madero. Así que debemos participar en una comunión constante. Nuestra comunión es con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu de Santidad, que es el que nos lleva a toda verdad, y toda verdad es un camino de santidad, un camino de que luchar. Por eso la ofrenda de Shalom es una similitud, o es una imagen de la fiesta de Pesaj. Acabamos de pasar Pesaj y precisamente hablamos sobre la levadura, sobre el pecado, sobre el propósito de Pesaj para nosotros, sobre la injusticia del hombre y la justicia del Eterno, cómo funcionan estas dos cosas de una manera impresionante, cómo se manifestó la injusticia en Yeshua, para que la justicia del Eterno pudiera manifestar en él. Yeshua dijo: si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Realmente esa semilla, que es la simiente incorruptible, murió. Allí llevaba unas deformidades por fuera de él. Esa semilla llevaba unas deformidades, que es las maldiciones, los pecados y las enfermedades del pueblo de Israel. Pero allí, cuando cayó en tierra y brotó lo que había en su interior. En su interior había lo que había santidad, en su interior había divinidad. Entonces el Eterno mismo aplicó la justicia en Yeshua para resucitarlo, y ahí es donde el enemigo fue vencido. Entonces, allí en la cena de Pesaj disfrutamos de una ofrenda de Shalom. Vemos cómo la cena de Shabbat, todo el proceso del ser de Shabbat, nos habla precisamente del Shalom que encontramos a partir de que comemos del Cordero. Entramos en un Shalom, entramos en una vida nueva. El calendario fue cambiado a raíz del momento en que el Cordero muere, a raíz del momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto. Hay un cambio de calendario. ¿Por qué? Porque hay una nueva vida para todos nosotros, y es el Cordero de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces vemos cómo el resultado de haber ofrecido este holocausto, que es la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones, es nuestro disfrute del Mashiach. Estas 4 ofrendas tienen un fruto, y ese fruto fue el que se manifestó en la tierra de Egipto, para que el pueblo de Israel pudiera salir. Disfrutamos a Mashiach con nuestra ofrenda de Shalom. Con todo lo que sucede en el Seder de Pesaj, estamos disfrutando a Mashiach como nuestro Shalom,
Por eso tenemos que recordarlo de año en año, por eso esa perpetuidad. Yeshua dijo en este Pesaj, dijo, ¿cuánto he anhelado celebrar este Pesaj con ustedes? Porque era en la manera que íbamos a entender la revelación, íbamos a recibir la revelación de lo que Mashiach era. Por eso dice, coman mi carne y beban mi sangre, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y de la manera como podemos tener una comunión con el Eterno y una comunión con nuestro prójimo. Aquí hay la unidad, que el Eterno quiere que lleguemos hasta la unidad. Dice la unidad, hasta que lleguemos al crecimiento del varón perfecto en la unidad del Espíritu. Es la única manera como podemos estar en unidad, es cuando el Espíritu se une y nos une a todos nosotros. Y precisamente al hacer toda esta propiciación, da de que nos ocupemos precisamente de disfrutar al Mesías como nuestro verdadero Shalom, como esa ofrenda de Shalom. Dice, será comido el día que lo sacrifiquéis o el próximo día, pero lo que quede para el tercer día será quemado en el fuego. Al tercer día ya no se podía comer el cordero, porque ya estaría descompuesto. El único cordero que se podía comer al tercer día era el cordero que es Yeshua. Yeshua, el verdadero cordero, era un cordero que no se iba a descomponer porque tenía una vida de santidad, porque tenía divinidad en él, no se iba a descomponer. Era el único cordero que podíamos comerlo y seguirlo comiendo aún después del tercer día. El otro cordero, que era el cordero de tipología, al tercer día ya se había descompuesto. El segundo día todavía podía ser comido, al tercer día ya descompuesto. Aparte de que al tercer día no se podía comer este cordero porque no era el verdadero cordero, era una tipología. Entonces, el verdadero cordero lo comemos al tercer día y después del tercer día, como la fiesta de las primicias. Él es la fiesta de las primicias donde podemos comerlo a él como las primicias y podemos seguirlo comiendo constantemente durante 7 días como los panes sin levadura. Entonces vemos cómo dice que el cordero no se debería de comer después del tercer día, y cualquiera que lo coma llevará su propia iniquidad, porque ha profanado lo que es santo para Yahweh, tal persona será acordada entre su pueblo. Entonces vemos cómo no podíamos querer que la tipología, que lo carnal tuviera el significado de lo espiritual. No, lo carnal es carnal, lo espiritual es espiritual. La tipología es tipología, el significado de la tipología, que es lo espiritual, lo que es real, no podía ser de la misma manera, no puede ser igual. Dice, guardaré mis estatutos, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, y no sembrarás tu campo con 2 clases de semilla, y te pondrás una vestidura hecha de 2 clases de materiales. Aquí nos habla de una mixtura, no podemos tener algo mixto, no podemos mezclar algo mixto, no podemos mezclar lo santo con lo profano, no podemos hacer cosas físicas que nos lleven a vivir cosas espirituales. Ninguna mixtura, debemos evitar toda clase de mezclas. Ya digo, no podemos vivir una vida en santidad en la congregación el día de Shabbat y el resto de la semana vivir una vida mundana, que es lo que sucede con la mayoría de creyentes que viven una vida conforme al mundo durante 6 días y el 7º día se consagran y vienen a vivir una vida en santidad de un solo día, y es imposible hacerlo. La vida de santidad tiene que ser los 7 días, por eso parte de la Torá habla de una constante de 7 días. Así que no debemos tener ninguna mezcla en nosotros. Debemos entender que el pecado tiene relación con la carne y la santidad tiene relación con el espíritu. No podemos mezclar lo uno con lo otro. La palabra dice que no puede, por una boca no pueden salir 2 fuentes, dos aguas. Por una fuente no pueden salir 2 clases de agua, una amarga y una dulce. No. Nuestra vida tiene que ser una vida en santidad en la cual lo que nosotros expresemos es precisamente expresar la santidad, la que lucha la santidad del Mashiach. Así que si nosotros vivimos por la vida del Eterno, no debemos vivir por la vida de la carne. Nuestro vivir tiene que ser, precisamente Yeshua dice que vino a darnos vida y vida abundante, nuestro vivir tiene que ser una vida en el Espíritu. No podemos tener ser agente, ¿cómo se llama? En los espías, ser un doble agente. No podemos ser doble agente, no podemos trabajar con el enemigo y trabajar con el Eterno al mismo tiempo, porque el Eterno sí conoce quiénes somos, y el Eterno sí sabe cómo manejar todos los trucos, porque dice el Rapsod, porque no desconocemos sus maquinaciones. No podemos vivir una parte en la carne y otra parte en el espíritu. El Eterno no va a aceptar esta clase de mezcla.
si no nos ha destruido precisamente porque Él es misericordioso y espera que nosotros caminemos como Él quiere que nosotros caminemos. Dice, no sembrar semillas sin que ella mezcle, no pueden sembrar la semilla mezclada. Sembrar una semilla mezclada significa que la palabra no debe ir mezclada. El conocimiento y la vida no pueden ser una cosa, o es la vida o es el conocimiento que hay. Recuerden que el conocimiento viene del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la vida viene del árbol de la vida. Entonces no podemos querer mezclar lo carnal con lo espiritual, y es lo que muchas veces hacemos, o hay veces que queremos interpretar lo carnal de una manera espiritual, o queremos hacer ver que lo carnal es espiritual cuando no es así. Recuerden que no se permitía en las ofrendas, no se permitía la miel, y la miel nos habla precisamente de algo que aparentemente pareciera que es bueno, pareciera que es dulce, ¿sí? Pero en realidad no es dulce porque no viene del árbol de la vida, viene del conocimiento del hombre. Entonces, administrar la palabra del Eterno no debe haber ninguna mezcla con las palabras del mundo, con las palabras del conocimiento, con las palabras de vida. No puede haber una mezcla ahí porque precisamente el Eterno no permite que hayan estas mezclas. La palabra profética también a veces se da mezclada. Cuando es un profeta, a veces mezcla la palabra profética, mezcla lo carnal con lo espiritual, suelta la palabra y quiere añadirle algo más, y eso es carnal. Y no va conforme lo que el Eterno quiere. Habla también de las vestiduras. No se pueden mezclar las vestiduras. Es hora de que en nuestra conducta no debe haber una mezcla. Nuestra conducta tiene que ser radical. Debemos llevar una vida apropiada, conforme habla aquí en el Vijadacha. Debemos vivir una vida regida por las ordenanzas del Eterno, no por las ordenanzas del mundo. Y precisamente no debemos vivir como acostumbraban a vivir los gentiles, que hablaban en Efesios. Las naciones viven de una manera distinta como nosotros vivimos. Nosotros somos un pueblo escogido, apartado, somos herencia, somos propiedades del Eterno, y precisamente el propósito de Israel es ser luz a las naciones. No que las naciones opaquen la luz de Israel, sino que Israel alumbra a las otras naciones. Y lo que vemos hoy en día en la mayoría de gente que vive en Israel y que dicen ser judíos, están opacando, se dejaron opacar por la oscuridad. Entonces viven una vida en la oscuridad, viven una vida con un conocimiento lejano a lo que es la Torah, una experiencia lejana a lo que es la vida de la Torah, lejana a lo que el Eterno quiere. Y no solo entre el pueblo judío, sino que también dentro del catolicismo y el cristianismo. Hay cosas que están mezcladas, por ejemplo, las vestimentas que llevan, en la religión católica, la vestimenta que llevan ellos allí en la iglesia católica se visten de una manera que pareciera que es una manera correcta, que usan una especie de equipa, usan unas vestimentas de estilo antiguo, como se vestía antiguamente el pueblo judío o el pueblo de Israel allí en la tierra prometida, y precisamente es muy parecida a la vestimenta que utilizaban los sacerdotes allí en el templo, muy parecida. Y vemos cómo en las religiones también se practican mucho estas cosas, ¿sí? En las religiones hablan acerca de que son la verdadera religión. Los testigos de Jehová dicen que ellos son la verdadera religión, que tienen la verdad. Los de Creciendo en Gracia dicen lo mismo, aseveran lo mismo. Las iglesias cristianas también aseveran lo mismo. La iglesia católica asevera que es la única religión. O sea, siempre se manifiesta en ellos esa mezcla. Hoy en día encontramos que las religiones son una mezcla de lo santo con lo profano. Y si miramos, Constantino mezcló y creó el primer ecumenismo. Hoy en día lo que se está viendo es también querer formar un nuevo ecumenismo, que es precisamente una mezcla de cosas que no es lo espiritual, no es la santidad, sino es una mezcla de cosas. El Rab Shaul dice precisamente, pienso que también yo tengo el espíritu del Eterno. Y en aquella época el Rab Shaul habló de una manera distinta a lo que hablaban la religión judía en aquel tiempo. El Rab Shaul tenía el espíritu del Señor, así que él hablaba de una manera distinta. Y lo que él aprendió, lo que él estudió,
en Jerusalén, como en la escuela donde él estudió para ser rabino, a los pies de Gamaliel, él entendió que todo eso que había aprendido le servía para interpretar y poder conocer aún más la parte revelada. Pero de todas maneras entendió que lo que había estudiado era una cosa y lo que había sido revelado era otra. Le había servido, mas no era lo fundamental, mas no era lo importante. Él habló de una manera distinta, tanto que Pedro dice que a Pablo o al Rhapsody lo que habla hay que creerle aunque hable por cosas misteriosas, ¿sí? Que los inconstantes e indoctos tuercen, y es lo que estamos viendo hoy en día, como los inconstantes e indoctos tuercen. Vemos también que dice que la buena tierra vomitará a las personas contaminadas, a las personas que no son santas. Guardaréis pues todos mis estatutos y mis ordenanzas y los pondréis por obra para que la tierra donde yo os llevo, para que habitéis en ella, no os vomite. Cuando hablamos de contaminación, estamos hablando precisamente de las cosas del mundo. Y el Mashiach conocía el corazón de la gente. Aún más en este tiempo, con más veras conoce el corazón nuestro. Así que no podemos llevar una vida doble, porque el Eterno va a vomitar. Y hemos visto mucha gente que ha ido por una cédula, se ha ido para Israel, cambian, hacen la conversión, niegan al Mesías, se van a Israel a vivir de la subvención que hace el pueblo de Israel, el gobierno de Israel, de los subsidios que hace el gobierno de Israel, y ya cuando ven que la cosa es distinta a lo que ellos pensaban, entonces optan por regresar. La tierra los vomitó, regresan nuevamente a Colombia o al país donde hayan salido, y ya no son ni cristianos, ni mesiánicos, ni judíos, ni nada. La tierra misma los vomitó. ¿Por qué? Porque tomaron las cosas a la ligera, mezclaron la palabra del Eterno, desconocieron que nosotros somos la morada del Eterno, ellos desconocieron que eran la morada del Eterno y se contaminaron, y lo que terminó fue que la tierra misma los vomitó, porque el Eterno hizo que la tierra los vomitara. Así que la paracha de hoy precisamente nos muestra una forma o una norma mejor de moralidad muy elevada, que nosotros no podemos, por más que lo intentemos, no vamos a poder hacerlo. De la única manera que vamos a llevar esta norma elevada es a raíz de que Yeshua viva en nosotros. Es la única manera para que nosotros seamos conforme a la imagen del Eterno. O sea, Yeshua en nosotros es conforme a la imagen del Eterno. Y el Eterno es un Elohim santo y es un Elohim justo. Y también es un Elohim de amor y es un Elohim de luz. Esa es la naturaleza que nosotros anhelamos que pueda venir a nuestra vida. Lógico, tenemos que pasar por procesos, porque la vasija tiene que ser lavada, limpiada, transformada, regenerada, y eso es lo que somos nosotros, vasijas, en la cual el Eterno tiene que llevar a cabo para que podamos tener esa, podamos contener esa imagen, la imagen de su Hijo, que es la imagen del Padre. Así que si queremos servir al Eterno, debemos llevar una vida en santidad, debemos llevar una norma muy elevada de una moralidad y una ética, y el único que lo puede hacer eso es Yeshua en nosotros. Ahora, si servimos al Eterno, debemos llevar una vida humana apropiada, o sea, tiene que ser manifestado en esta tierra, en nuestra humanidad, esa santidad. No podemos decir, es que mi carne es una y mi espíritu es otro. No, ese espíritu se manifiesta a través el espíritu de santidad se manifiesta a través de nuestro espíritu, para que el espíritu tome control de nuestra alma y también de nuestro cuerpo, y podamos manifestar el reino del mundo. Entonces no podemos decir, es que yo vivo en el espíritu, lo del espíritu, y vivo en la carne, lo de la carne. No, tenemos que vivir una vida en santidad. Nuestro espíritu, la palabra dice, que están irreprensibles vuestro espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Entonces, quedó muy claro la paracha que Kedoshim, la palabra ser santo, porque yo soy santo. La palabra nos lleva precisamente a, cuando hablamos de santidad, hablamos de ir muriendo. Recuerden, proceso. ¿Para qué? Para poder que Él se pueda forjar en nosotros y podamos manifestar. O sea, nacer de nuevo habla de que nosotros manifestamos la naturaleza del Padre a través de Yeshua por medio del Espíritu de Santidad. La palabra dice, ser santo porque yo soy santo. El Rhapsody dice,
Sean imitadores de mí como yo de Yeshua. O sea, se puede, pero no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. No, lo que nació de la carne, carne es, más lo que nació del espíritu, espíritu es. Entonces debemos tener claro que ser santo, porque yo soy santo, implica un proceso de muerte. La fiesta de Pesaj nos habla de muerte. Yeshua nos invita a morir. Cada día yo muero, yo no. Yeshua dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su madero y sígame. El proceso es de muerte. Así que no le teman, no le tengan miedo a los procesos. Recuerde que la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Eterno. No debes confundir proceso con disciplina. Cuando tú estás haciendo las cosas mal, cuando no quieres caminar el camino correcto de la Torah, el camino correcto del Eterno, cuando no quieres hacer la voluntad del Eterno, vienen procesos en el cual el Eterno te tiene que disciplinar. Pero una cosa es la disciplina y otra cosa es el proceso para santificación. Aunque de todas maneras necesitamos ambas cosas, porque siempre andamos descargados porque la carne siempre tira al mundo. Como dice la cabra siempre tira al monte. Eso es lo que nos sucede. Los espero la próxima semana. Shabbat shalom para todos. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai, noten haTorah.